Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación y les presentaré una investigación bibliográfica sobre la educación según José Carlos Mariátegui, como parte de la formación que nos imparten nuestros docentes. Bien. Empezamos con poco de su historia personal. José Carlos Mariátegui Lachira nació en Moquegua el 14 de junio de 1894 y falleció en Lima el 16 de abril de 1930. Mariátegui fue un escritor, periodista y pensador político peruano. Fue uno de los principales estudiosos del marxismo en América Latina, destacando entre todos sus libros los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, obra de referencia para la intelectualidad. Empezamos con la interrogante. ¿Qué es educación para Mariátegui? Para el escritor, la educación es un proceso que debe desarrollarse en los educandos dentro de un nacionalismo bien comprendido, valores éticos, sentimientos cívicos, buenos modelos, valores personales. El problema de la enseñanza no puede ser bien comprendido al no ser considerado como un problema económico y como un problema social. El enfoque de Mariátegui es un enfoque veraz y penetrante de la realidad histórica y cultural que pone énfasis en la vinculación entre el fenómeno educativo y el social. Por ello menciona, no es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar por ende su superestructura política, es decir, clama ante todo por una reforma económica y política que constituya el cimiento firme para el éxito de las otras reformas que deberán sucederse. El error de muchos reformadores ha estado en su método abstractamente idealista, en su doctrina exclusivamente pedagógica, han ignorado la relación entre la economía y la enseñanza. Los fines de la educación que se desprenden del pensamiento de Mariátegui se proyectan hacia la autorrealización plena de los hombres y al máximo desarrollo de sus potencialidades para el bien social y educar para transformar la realidad de una sociedad. Para Mariátegui los contenidos de la educación son: la educación nacional no tiene espíritu nacional, sino tiene más bien un espíritu colonial y colonizador por la herencia española, francesa y la influencia norteamericana. La educación en la colonia y en la república tiene carácter elitista y escolástica. La educación respondía a los intereses de la burguesía dominante y no al pueblo. Los sujetos de la educación que consideró Mariátegui fueron: primero, el educando, lo conceptúa como una juventud sensible y permeable a las ideas del presente sin ninguna actitud crítica a la situación existente y sumida en una obediencia pasiva. Segundo, el educador. Mariátegui considera a los maestros en general, una categoría de trabajadores que en el orden demoliberal burgués ha contribuido a diferenciar la clase burguesa de las clases populares. En relación a los medios de la educación, Mariátegui sostenía que debía plantearse un nuevo espíritu en la escuela como la autoeducación. Los métodos importados solo contribuyeron a producir personas robotizados, diplomados y literatos. Para que la educación no sea un área desarticulada deben utilizar instrumentos de progreso. Mariátegui se inclinó por una escuela que formara hombres prácticos, la que definió como escuela del trabajo. Este método para producir hombres completos sería el referente germinal. También analizamos las obras de Mariátegui, como el ensayo El proceso de la instrucción pública. Para Mariátegui la educación nacional no tiene un espíritu nacional, tiene más bien un espíritu colonial y colonizador, por las influencias extranjeras que soportó, ya que no solo fue una herencia económica sino también social que marcó mucho nuestra historia. El segundo análisis es de la obra póstuma de Mariátegui que lleva por título Temas de Educación. Esta obra consta de 9 tópicos que lo vamos a explicar a continuación. Primer tópico menciona que la educación laica posee un carácter demoliberal burgués como un producto del liberalismo y del capitalismo. Este tipo de educación es incapaz de formar el espíritu revolucionario y denuncia el carácter mediocre de la educación burguesa. En tópico 2, LA libertad de LA enseñanza. La educación y la escuela está subordinada al Estado y este a los intereses de la clase dominante. Es una abstracción sin sustento en la realidad. En tópico 3, educación y economía.
El problema educativo debe ser entendido como problema económico-social, ya que la educación ha sido influida por el industrialismo. En tópico IVLA enseñanza única y LA enseñanza de clase. Denuncia la educación burguesa es una educación con carácter de clase que favorece injustamente a la gente adinerada y margina a la gente pobre, sostiene la necesidad de fomentar la igualdad de oportunidades, la libertad y el mismo derecho a la cultura. En tópico 5 nuevas corrientes y LA escuela. Menciona profunda admiración de la labor de Lunacharsky y la doctrina y el método pedagógico de Pestalozzi y Froebel, una profunda significación revolucionaria en tópico VL problema del preceptorado. El Estado burgués no valora la labor del maestro, les niega casi completamente todo medio de elevación económica o cultural y por ende de bienestar. En tópico 7 trata sobre Convención Internacional de Maestros en Buenos Aires. Tuvo carácter de orientar la enseñanza hacia el principio de la fraternidad humana. Y por último en tópicos 9 crisis universitaria. Es parte del problema de la educación burguesa, denuncia la ausencia de catedráticos y de ideas renovadoras y no se reduce a que existen maestros malos. Las ideas sobre educación vertidas por Mariátegui, en la actualidad aún tienen vigencia y propone que los cambios en educación no serán nada fáciles por la injerencia de la clase burguesa. Sostuvo que el Perú nunca tuvo un modelo educativo propio, por eso fracasó todo intento para reformar la educación. Y por último Mariátegui sostiene que debemos partir de un diagnóstico que permita afrontar el problema educativo, el mismo que para ser comprendido en su real dimensión debe ser entendido como un problema económico y social. Gracias por su atención y espero que les haya sido útil. Hasta próximo video.